El diagnóstico, de alguna manera, es una lectura crítica de un entorno, una entidad que va a incluir percepciones del miembro de las mismas. Hay diagnósticos que tienen que ver con la salud, otros diagnósticos que son institucionales, otros diagnósticos que son comunitarios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta fundamentalmente? Que el diagnóstico no tiene que dar información. ¿De quiénes? De aquellas personas, actores, organigrama de una institución que nos permitan a nuestro proyecto indagar problemáticas, necesidades, potencializaciones, recursos, tipos de comunicación que sean en las instituciones, su representación, y eso nos permita a nuestro proyecto, esas ideas madre, ese interés que tenemos, ir justamente tejiendo un vínculo que pueda tener en cuenta toda esa lógica que el diagnóstico nos va a dar. Nunca es cerrado, siempre es flexible, en movimiento. Concretamente vamos a contar la experiencia del diagnóstico en el Centro de Jubilados Club de Día de Vaqueros. Entrevista a la coordinadora y al equipo técnico, una trabajadora social, un psicólogo y una nutricionista. Cuánto eran los adultos, qué comían, cuál es la variabilidad que hay durante el periodo que ellos llegan, van de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1, hay un desayuno, hay una colación alrededor de las 11 y hay un almuerzo a las 12:30. Entre medio hay talleres. Los talleres tienen 3 vías. Una, todo lo que es estimulación cognitiva, memoria, concentración, alfabetización, hay diferentes dentro de esta línea. La otra línea es acondicionamiento físico, yoga, ritmo, folclore. Y la tercera línea es de recreación, que tiene que ver con un espacio de recreación específico, tiene que ver con una radio, tiene que ver con un espacio de manualidades y macramé. ¿Qué más indagamos? ¿Por qué iban los adultos? Y ahí les preguntamos a cada uno de los adultos y de las adultas mayores qué los motivaba para ir. El interés, ganas de estar con alguien, no querer estar solo, haberse jubilado y tener mayor tiempo liberado de obligaciones, en algunos casos no estar haciéndose cargo de cuestiones familiares, entonces venir ahí, en otros la posibilidad de acceder a un plato de comida y a talleres y propuestas que les servían para sentirse bien, hacer amistades. Entonces, las preguntas institucionales, las preguntas a los actores y a las actoras, diagramar la institución, el tamaño, la oxigenación, el tema de si hay ventilación o no, por ahora por cuestiones de COVID, cómo viene siendo la cuestión sanitaria, tener presentes los materiales, los lugares, cuántas personas tienen una movilidad propia, cuántas no, en qué llegan, toda esa lista de información que uno va abarcando teniendo en cuenta observación y entrevista, que es algunos de los instrumentos, hay otros más que nos van a dar información. Por último, los intereses, las propuestas y cuáles tienen relación a lo que vamos a hacer. Nosotros vamos de las prácticas corporales, entonces, ¿cómo vamos a relacionar aquello que queremos llevar adelante? Sigo con el ejemplo de las personas mayores. Bueno, propuestas que pudiesen estar ligadas a un acondicionamiento físico, mantención, refuncionalización, gimnasia correctiva, trabajos que tenían que ver con respiración,
poder trabajar quizá con una cuestión más amplia y ese diagnóstico que inicia en una primera instancia que me va a dar información va a también ir mezclándose con el proceso de aquello que nosotros queremos realizar. Por eso no es definitivo, sino más bien flexible. Otra cuestión que nos puede permitir el diagnóstico es planificar, tener como un parámetro de lo que queremos llegar. En esto ya vamos a ver el tema rúbrica, tenemos que aquello que pretendemos, que está escrito en los objetivos con lo que nos encontramos. Entonces también hay ver cómo achicamos a distancias entre las dificultades, problemáticas, desafíos, potencializaciones o metas, objetivos que buscamos y aquello que nos encontramos en ese diagnóstico. De qué manera equilibrarlo y cuáles van a ser las acciones que nos van a llevar de un lado al otro. La técnica del árbol lo que nos va a permitir es graficar. El problema principal en el tronco es sedentarismo, falta de actividad física, desmotivación en los jóvenes, desconocimiento de un deporte alternativo, monotonía en una práctica corporal, desconocimiento de los beneficios o los riesgos de un sobreentrenamiento. Aspectos que uno puede detectar como problema a partir de ese diagnóstico. ¿Cuáles van a ser las causas, las raíces de ese problema? La frecuencia, la sobrecarga, la falta de información, poder cada niño, niña, joven, adulto mayor adquirir saberes para poder realizar de alguna manera en calidad y cantidad y concientización esa actividad física. Y cuáles van a ser los efectos, y ahí donde nuestra intervención es clave. Trabaja en las causas y trabaja en los efectos. Eso es lo que nos permite la gráfica del árbol. En los diagnósticos más de tipos comunitarios se puede utilizar el circuito, que es la entrevista a líderes, dirigentes barriales del centro vecinal, inclusive en una comunidad uno puede acceder a la intendencia, a la secretaría de deporte, etc. La observación de las cotidianeidades, piensen ustedes que en La Puna no es lo mismo que en el Chaco salteño, que en Salta Capital, los horarios en que se da, poder tomar un informe, ver en ese informe de alguna manera detectar aspectos clave. En ese sentido, lo que tiene que ver con la observación, se puede utilizar también un FODA y se hace una elaboración de un prediagnóstico. Cuando tenemos mucho tiempo para elaborarlo, entonces también lo podemos comparar con los propios actores. Hay otro aspecto que es el mapeo territorial o la cartografía social, que es donde se ubica en el entorno, en el terreno, las diferentes instituciones, escuela, hospital o salita de salud, comisaría, iglesia, club, la avenida, la plaza, y uno va ubicando los diferentes actores. El mapeo es muy interesante para pensar en un diagnóstico de tipo comunitario.